Entonces, por eso le puse como título Productores 2, que es la continuación de lo que estábamos viendo en la clase anterior, que hablamos de qué se entendía por productores, cuáles eran sus características, cuáles, y por qué tenían esas características, ¿cierto? Que se definen como autótrofos, que son aquellos que son capaces de producir su propio alimento, y que en realidad eso quiere decir que son organismos que pueden producir, generar materia orgánica a partir de elementos inorgánicos, y después, a partir de esas mismas moléculas, sustancias que ellos crean, las pueden degradar para obtener energía. ¿Y cómo lo hacen? Porque la energía en las moléculas queda almacenada en los enlaces químicos. Entonces, cuando las plantas, las algas o las bacterias que actúan como autótrofos toman el dióxido de carbono, toman el agua, toman todos los nutrientes que están en su entorno, forman moléculas orgánicas que están unidas entre sí. Los átomos que componen esta molécula están unidas por enlaces. Y en esos enlaces químicos es donde está guardada la energía. Entonces, estos mismos organismos que forman estas moléculas, después las pueden utilizar para obtener energía, las rompen. Y al romper estos enlaces químicos que componen la molécula, liberan la energía. Y que principalmente esta energía ellos la utilizan en su propio metabolismo, en su propia mantención, y cuando hay remanentes de esta energía, ellos la utilizan en crecer, la incorporan a su organismo en forma de crecimiento. Aumentan el tamaño, en altura, en grosor, en número de hojas. Entonces, esa energía que no fue ocupada en la propia mantención y no fue disipada, es la que ocupan los organismos productores para almacenarla, y ese porcentaje que se almacena es el que va a quedar disponible para los niveles tróficos siguientes. Hablamos de los tipos de productores, ¿cierto? Las algas en los ambientes acuáticos, las plantas en los ambientes terrestres, y las bacterias en aquellos ecosistemas más inhóspitos o donde no hay luz para poder impulsar el mecanismo de producción de energía, y en ese caso hablamos de la quimiosíntesis, que utilizaban principalmente energía calórica. Y hablamos de las chimeneas hidrotermales como ecosistemas ricos en productividad y bastante diversos que se sustentan en quimiosíntesis. Y que es importante entender todas estas dinámicas porque son las que van a determinar la relación de la estabilidad y la complejidad en los ecosistemas. Entonces nosotros habíamos quedado hasta ahí. Ahora vamos a ver la relación que tienen estos componentes tróficos con los ciclos biogeoquímicos. Porque decimos que producen materia y energía, pero ¿de dónde viene esta materia? Esta materia es la que incorporan porque los organismos vivos somos parte de la circulación que tienen los nutrientes en el ambiente. Y eso es lo que nosotros llamamos los ciclos biogeoquímicos. El prefijo bio tiene que ver con que los organismos son fundamentales para sustentar la vida, y dentro de este circuito que realizan estos nutrientes, los organismos biológicos, la parte de la biocenosis, somos reservorios en ese ciclo. Geo, porque hay un componente muy importante de la geósfera que juega o que actúa como almacenamiento de algunos de estos nutrientes, y químicos porque son sustancias químicas y se intercambian y se modifican a partir de reacciones químicas, algunas espontáneas, otras mediadas por organismos vivos. Entonces vamos a partir con el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes, porque actualmente uno habla del agua y del CO2, o por el carbono, pero el nitrógeno también es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque el nitrógeno es componente principal de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y de las proteínas. La configuración más básica de las proteínas, todas tienen nitrógeno. ¿Y por qué es tan importante? Porque además de carbono e hidrógeno, si nosotros tomáramos nuestro cuerpo y lo deshidratáramos, sacáramos todo el agua, de ese componente que se llama seco, más del 50% corresponde a proteínas, y las proteínas tienen nitrógeno. Entonces, es sumamente importante. Aparte del nitrógeno, también lo vamos a encontrar en las proteínas de membrana,
que son las que median en todo el transporte de la célula entre el medio interno y externo, como ya dije, las moléculas biológicas, proteínas y ácidos nucleicos, en los filamentos que forman parte del citoesqueleto, del esqueleto de la célula, que determina la posición de los organelos y la forma de las células. En nuestra musculatura es proteína, en nuestra piel tiene proteínas, entonces eso es sumamente importante como nutriente, pero generalmente como que se deja un poco de lado y se habla principalmente del agua y del carbono. El nitrógeno tiene como depósito principal la atmósfera. Vamos a encontrar principalmente el nitrógeno en el componente atmosférico, en forma de nitrógeno molecular, N subíndice 2. Y de esa forma no está disponible para los seres vivos, directamente. Nosotros no respiramos nitrógeno del aire. Nosotros al respirar, respiramos aire, pero lo que ingresa a nuestro cuerpo no es nitrógeno, es el oxígeno. Entonces, a pesar de que tiene un gran componente, más del 70% es nitrógeno, nosotros no lo podemos adquirir desde la atmósfera. Entonces, para que pueda estar disponible para los seres vivos, el nitrógeno tiene que experimentar un proceso que se llama fijación. ¿Y en qué corresponde la fijación? Que el nitrógeno en la atmósfera pasa al suelo, y desde el suelo lo pueden incorporar los productores. Y esta fijación puede ocurrir de dos maneras, espontánea o mediada. Cuando es espontánea, va a ocurrir cuando haya una gran inestabilidad en la atmósfera, cuando estamos previo a sistemas frontales, tormentas, que la atmósfera se carga eléctricamente, tiene un exceso de humedad, y eso genera las condiciones ideales para que el nitrógeno atmosférico se mezcle con el agua, que está como vapor de agua en la atmósfera, y al ocurrir la precipitación, caiga al suelo y se incorpora a este suelo. De esta manera se puede fijar sin mediar seres vivos. Es lo que se llama una fijación abiótica, sin mediación de organismos vivos. Pero requiere condiciones bastante particulares y que no están presentes todo el tiempo. Y los organismos necesitamos permanentemente incorporación de nitrógeno. Entonces, cuando no ocurre de manera espontánea, de manera abiótica, existen organismos que pueden, por su batería metabólica, ellos pueden tomar el nitrógeno de la atmósfera e incorporarlo a sus procesos y lo liberan en forma de desecho. Pero al liberarlo en forma de desecho, ese nitrógeno queda disponible para los productores. Entonces, lo fijan, ¿cierto? Pero no por una cosa altruista, sino que es parte de sus procesos bioquímicos, parte de sus procesos metabólicos, trabajar con el nitrógeno de la atmósfera. Y como producto de desechos generan compuestos nitrogenados, y ahí es cuando el nitrógeno puede quedar disponible para los productores. Entonces también se puede fijar mediado por organismos vivos. En este caso, como está mediado por organismos vivos, se conoce como la fijación biótica. ¿Y quiénes son estos seres vivos? Bacterias. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Una de las más conocidas y estudiadas es el Rhizobium. El Rhizobium es una bacteria nitrificadora que se ubica, a veces la podemos encontrar libre en el suelo, pero principalmente está asociada a las raíces de las plantas, en una simbionte. Y esta relación simbionte ha sido estudiada mucho en las leguminosas, principalmente en las lentejas, las plantas de lenteja. Cómo esta simbiosis de esta bacteria Rhizobium con la lenteja genera esta incorporación de nitrógeno, el cual después la bacteria le traspasa automáticamente a la planta que lo puede utilizar biológicamente. Entonces tenemos una fijación biótica mediada por bacterias. Y en general todo el proceso que lleva a que el nitrógeno se transforme a una forma útil para los productores está mediado por bacterias. Como vemos acá, la primera es la fijación, tenemos las bacterias, pero después para estar disponible para todos los productores tiene que experimentar una serie de procesos que se conocen como la amonificación en primer caso. ¿Y en qué consiste esto? El nitrógeno que se toma de la atmósfera, que es el N2,
se transforma en el ion amonio, que aparece acá, que es el NH4. Entonces, esa transformación de N2, N subíndice 2, a NH4 más, se conoce como amonificación y también es generada por las bacterias. Entonces, del N2 al NH4 más, amonificación. Me preguntan si son las mismas bacterias. No, son distintas especies de bacterias que se especializan de acuerdo a su maquinaria metabólica en distintos procesos dentro del nitrógeno. Entonces hay algunas de estas bacterias que toman directamente el nitrógeno de la atmósfera y lo fijan. Después producen un desecho y ese desecho puede ser tomado por otras bacterias que se encargan de transformarlo al amonio, que es el segundo paso. Después, este amonio que se libera como un desecho también de este proceso metabólico, lo toman otras bacterias y lo transforman en nitrito, que es el NO2. Y si se fijan aquí lo que ocurre de amonificación a nitrificación, que es transformarlo a nitrito, el elemento pierde hidrógenos y gana oxígenos. Lo que le está ocurriendo aquí al nitrógeno es que se está oxidando. Y esto mismo lo toman otras bacterias y lo transforman a nitrato. ¿Y en qué consiste esto? Porque el primer paso se llama nitrificación, el segundo paso se llama nitratación, de nitrito a nitrato. Y aquí, si se fijan, pasamos del NO2 menos al NO3 menos. Vuelve a oxidarse. Adquiere un oxígeno más, la molécula. Y esta es la forma, el nitrato es la forma en que lo incorporan los productores. Toman este nitrato a partir de las raíces y lo utilizan para la producción de moléculas orgánicas. Y ese proceso de tomar este nitrato como nutriente y transformarlo en moléculas orgánicas, útiles en los metabolismos de los organismos productores y consumidores, se llama asimilación. Cuando ya lo incorpora el productor y lo hace parte de sí mismo dentro de su proceso metabólico, lo está asimilando. Esta es la vía principal por la cual ingresa el nitrógeno a los sistemas biológicos. Pero los organismos animales, nosotros liberamos en nuestros desechos, nuestros procesos de eliminación, de purificación de nuestro organismo, nosotros generamos compuestos nitrogenados, que son desechos de nuestro propio metabolismo celular, que circulan a través de la sangre y se encarga de desecharlos el sistema excretor. Y lo hacemos a través, nosotros, de la orina. Los organismos que están en los ambientes acuáticos lo liberan directamente al agua, y en el caso de los que viven como en una interfase como las aves, ellos liberan urea, que son compuestos nitrogenados pero más concentrados. Por eso también el olor es más fuerte y también son más corrosivos. Entonces nosotros propios de nuestros mismos procesos biológicos metabólicos liberamos estos compuestos nitrogenados que el sistema excretor se encarga de limpiar nuestra sangre de ellos y eliminarlos. Y lo eliminamos a través de la orina. Entonces esos compuestos nitrogenados que son liberados directamente al ambiente, son tomados, porque son ricos en nitrógeno, por descomponedores. Y estos descomponedores tenemos bacterias y hongos, que toman estos compuestos nitrogenados de desechos orgánicos nuestros y los procesan como parte también de su metabolismo, y de esa manera también incorporan nitrógeno a los sistemas biológicos. Y lo incorporan directamente como amonio. Hacen amonificación. Entonces liberan amonio, que también se incorpora a todo este ciclo para que pueda ser utilizado por los productores. Que esto es súper importante porque al final es un ciclo. Entonces parte viene de la atmósfera, ¿cierto? Y circula, pero el nitrógeno que las plantas asimilan y que utilizan para crecimiento es el que nosotros vamos a adquirir a través de la alimentación. Y después ese nitrógeno que nosotros adquirimos a través de la alimentación, parte también lo ocupamos en nosotros mismos, pero también parte lo desechamos a través de la orina. Y ese nitrógeno que desechamos puede volver a ser utilizado en el sistema biológico. Entonces va circulando constantemente a través de los mismos procesos que tienen los organismos que componen las redes tróficas.
Igualmente, a pesar de que tenemos toda esta circulación permanente, hay una gran cantidad de nitrógeno que queda almacenada en el suelo, pero que no se utiliza, porque constantemente la cantidad de nitrógeno que se está fijando es mayor de la que va a utilizar el sistema biológico. Entonces hay un exceso de nitrógeno que queda almacenado en el suelo. ¿Y cuál es el problema con el exceso de nitrógeno? Cuando tenemos un exceso de nitrógeno en el suelo, después ese suelo va a ser lavado por los propios procesos ambientales, como la lluvia, alguna inundación, que va a tomar ese nitrógeno del suelo y lo va a arrastrar hacia lagos o hacia los océanos. Y una vez que el nitrógeno arrastrado por estos procesos llega ahí, precipita y se va al fondo. Y una vez que llega al fondo, ese nitrógeno queda no disponible para los sistemas biológicos, porque en el fondo de los océanos no tenemos gran cantidad de productores. Entonces, el nitrógeno que necesitamos para los sistemas biológicos, constantemente estos excesos que se producen, están siendo arrastrados a estos depósitos profundos, donde no hay productores por la escasez de luz, se pierde y vamos perdiendo nitrógeno. Este nitrógeno que queda en el fondo del océano sale del ciclo, porque no lo va a poder tomar un productor nuevamente, porque está fuera de su rango de trabajo. Como mecanismo para evitar esa pérdida de nitrógeno, el nitrógeno que queda como remanente, que no está siendo asimilado por los productores, debe ser devuelto a su depósito principal, que es la atmósfera. Y ese proceso de devolver los excesos de nitrógeno a la atmósfera se llama desnitrificación, que es el que está acá más a la derecha. Estoy marcando yo acá. Desnitrificación, que consiste en sacarle el oxígeno al nitrógeno y transformarlo nuevamente en nitrógeno molecular para que se reincorpore a la atmósfera para poder volver a ser utilizado por el proceso de fijación. Y así constantemente esté circulando dentro del ciclo. Y este rol también está mediado por bacterias desnitrificantes. Lo reducen, le quitan el oxígeno y lo devuelven a la atmósfera en forma de nitrógeno atmosférico, N-subíndice 2, para que siempre haya un gran stock de nitrógeno que pueda estar siendo incorporado a los sistemas biológicos y no se pierda. Quiero que me escriban algún proceso que ustedes recuerden asociado al ciclo del agua, porque este es el más conocido y el que más se trabaja dentro de todos los ciclos biogeoquímicos. ¿Sí? En el chat me están diciendo evaporación, sublimación, gasificación, acá está condensación, evaporación, solidificación, gasificación, precipitaciones, condensación, infiltración, sí, está correcto, es un proceso dentro del ciclo, precipitación, fusión, también, escorrentía, sí, también, evotranspiración, sí, evapotranspiración, porque es evaporación de agua, pero a partir de la transpiración de los seres vivos. Sí, correcto. Ya, ¿se acuerdan de varios procesos? Súper bien. Ya, el ciclo del agua, ¿cierto? Que es el más conocido. Y en general, o sea, el mayor depósito de agua, ¿cierto? Son los océanos. Pero tenemos distintos depósitos de agua y de tipos de agua. Porque tenemos en los océanos principalmente un depósito del agua salada, pero también tenemos depósitos de agua dulce, que tiene una menor concentración de sal. El proceso inicial, por donde vamos a partir, va a ser desde el océano. Desde el océano, ¿cierto? Por un efecto de la temperatura, el agua se transforma de líquido a gas en el proceso denominado evaporación. Cuando esta agua se evapora, ¿cierto? Se incorpora a la atmósfera en forma de vapor de agua. Pero dependiendo del sistema, de la temperatura que estemos hablando, esta concentración de vapor de agua es variable. Y cuando tenemos una gran concentración de vapor de agua, ocurre el fenómeno de la condensación, donde esta agua, ¿cierto?, va formando estas nubes, estas condensaciones de vapor de agua, y dependiendo de condiciones locales ya,
como son temperatura y altitud, cuando ya esta condensación y esta concentración de agua alcanza un límite, esta comienza a precipitar, que es caer desde la atmósfera al suelo. Y como decía, depende de condiciones locales, porque dependiendo de la temperatura y de la altura sobre el nivel del mar, esta precipitación puede ser de tres tipos: tipo agua, tipo nieve o tipo granizo. Entonces, precipita, y al caer al suelo pueden ocurrir dos cosas. Y esas dos cosas van a depender de las características del suelo sobre el cual se esté generando esta precipitación. Y con características del suelo hay varias. El tipo, o sea, la estructura química del suelo, la granulometría, qué tan grandes son los componentes de este suelo, qué tan poroso es el suelo, y la inclinación del suelo también juega un rol súper importante en qué va a ocurrir una vez que esta agua precipitada llegue a este suelo. Entonces, cuando la precipitación cae sobre suelos que tienen una importante inclinación, son inclinados, y que además tienen una escasa porosidad. ¿Y qué significa esto? Que no permiten que el agua se incorpore, se introduzca por los poros de este suelo. Entonces, el agua se empieza a acumular en la parte superficial y empieza a correr a través de esta pendiente que tiene el suelo. Y en ese caso estamos hablando de una escorrentía, cuando por una falta de porosidad del suelo que no permite la incorporación del agua en este, y una inclinación, el agua, ¿cierto?, cae por la pendiente que tiene el suelo, y eso se le llama la escorrentía. Esto ocurre habitualmente en las zonas de los valles. Si uno observa los valles, sobre todo en zonas un poco más secas como Santiago a veces, o un poco más al norte, los cerros, que son suelos poco porosos y con una gran inclinación, no tienen una gran cantidad de vegetación porque no hay mucha incorporación del agua en esos suelos. Pero esta agua escurre por escorrentía y se acumula en la parte baja, en el centro donde están estas zonas de cerro. Y ahí en esos valles nosotros tenemos una gran cantidad de cultivos, porque el agua por escorrentía llega a ese suelo, y como ese suelo tiene otras características, es más poroso, esta agua sí se incorpora y nutre el suelo y permite el crecimiento de productores, de las plantas. Entonces, por eso es muy habitual ver a veces laderas con nada o escasa vegetación, pero en la parte baja lleno de vegetación, porque el agua por escorrentía llega a estos valles, y como los valles tenemos suelos más porosos, se incorpora. Y ese proceso de incorporación a los suelos por la porosidad se llama infiltración. Entonces, cuando tenemos suelos con poca inclinación y con una buena porosidad, el agua se infiltra, se incorpora a ese suelo, y a partir de esa incorporación es que lo pueden captar las plantas a través de las raíces. Dependiendo de la porosidad, la infiltración puede ser superficial, ¿cierto?, donde va a estar disponible por las plantas, puede ser más a medianas profundidades, donde incluso dependiendo del tipo de suelo puede generar pequeñas corrientes o como ríos subterráneos, o cuando ya se infiltra, cuando el suelo es extremadamente poroso, el agua se puede infiltrar a grandes profundidades, y cuando ocurre eso es cuando se forman estas napas subterráneas, que son depósitos de agua dulce. Entonces, cuando tenemos una infiltración en suelos muy porosos a grandes profundidades, se forman las napas. Entonces, las napas son producto de la infiltración por años, cientos, miles de años de agua desde la superficie del suelo hasta esas profundidades. Por eso las napas son consideradas un recurso, o sea, son renovables, pero a una escala de tiempo muy grande. Entonces, a escala humana no es un recurso renovable, porque tarda miles de años en formarse estos grandes depósitos de agua subterránea. Entonces, de esa manera tenemos distintas formas que se puede incorporar directamente desde la precipitación el agua a los suelos. Pero el agua también puede quedar disponible para la biocenosis a partir del proceso de fusión. Y el proceso de fusión es cuando el agua que está contenida en depósitos más sólidos, o hielo tipo nieve,
por un efecto de temperatura, se fusiona, pasa del estado sólido al estado líquido, y se propaga, ¿cierto?, a través de la formación de un río. Y a partir de esos depósitos nosotros también podemos acceder al agua como nutriente. Y estos ríos, algunos, ¿cierto?, van a almacenarse o van a surtir de agua a los océanos o a cuencas lacustres, los lagos. Alimentan las cuencas lacustres, que también son considerados depósitos de agua dulce en este caso, a partir de los cuales pueden ser incorporados por los sistemas biológicos, no solamente por los productores, sino que también por los consumidores. Y el último proceso por el cual también se incorpora agua a la atmósfera, pero ya no desde estos depósitos, no de los depósitos de agua, porque en los océanos, los lagos, los ríos pueden incorporar agua a la atmósfera por el proceso de evaporación. Los hielos también pueden incorporar agua a la atmósfera a partir del proceso de sublimación, pero son estos depósitos de agua. Pero los seres vivos también podemos aportar agua a la atmósfera. Y ese proceso se conoce como la que es la que está acá, evapotranspiración, que es el aporte de agua que hacemos los seres vivos directamente a la atmósfera, a partir de nuestros procesos biológicos, que es la transpiración. Ya, me están preguntando algo súper importante, que es interesante. ¿A qué se debe cierto, que las nubes principalmente se surten de la evaporación del agua de mar? Pero cuando precipitan es agua dulce. Cuando uno evapora, y uno puede hacer esta experiencia en la casa, súper simple, pueden poner en una paila agua con sal disuelta y aplíquenle calor. ¿Y qué va a pasar cuando se evapore todo el agua? La sal va a quedar en la paila. ¿Por qué? Porque al evaporarse, se evapora principalmente el componente acuoso de esta mezcla que es el agua de mar. Y cuando se evapora agua, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? El océano se concentra más, porque la sal no está siendo evaporada. ¿Por qué? Porque el punto en el que las sales que están disueltas en el agua de mar pasan del estado líquido al gaseoso es mayor, tienen un mayor punto de ebullición. Entonces el agua se empieza a evaporar primero. Para evaporar la sal necesito mucha más temperatura, que en condiciones naturales no ocurre. Por esa razón, cuando se evapora, lo que se incorpora principalmente a la atmósfera es vapor de agua, que no va con todas estas sales que están disueltas en el mar, en los océanos. Por eso se transforma en agua dulce, porque tiene una menor concentración de sales, porque no alcanzan a evaporarse. Entonces, no lo vamos a ver ahora por una cosa de tiempo, pero yo les linkeé para que lo vean, está con subtítulos en inglés, les linkeé dos. Vean el primero porque el otro es una charla TED que es más larga, una TED en español. Ahí hablan del río en el cielo, y en el fondo lo que hablan es de todos los aportes que se hace por evapotranspiración y cómo esto puede generar toda una red de ecosistemas, o puede nutrir toda una red de ecosistemas, a partir de la evapotranspiración que se genera en los bosques húmedos. Hablan principalmente del Amazonas, todo este como río en el cielo, este exceso, porque hay tanta concentración de plantas que la cantidad de agua que se libera por evapotranspiración es muy grande, y genera como un río, o sea, una circulación a través de la atmósfera de una gran cantidad de agua que puede nutrir ecosistemas cercanos. En nuestros sistemas biológicos, donde hay una menor evapotranspiración, no es tan evidente, pero donde tenemos grandes concentraciones de bosque, los aportes de agua que puede hacer a los ecosistemas cercanos es sumamente importante. Sí, me preguntan si en la Patagonia se puede observar. Sí, pero es mucho más evidente entre la 9ª y la 11ª región. Décima principalmente, que es donde está el bosque valdiviano. Donde tenemos grandes extensiones de bosque, va a ser más evidente el efecto de esta evapotranspiración. En parques, por ejemplo, esto también, ocurre también por la Camanchaca o en estos remanentes como es el Fray Jorge, que es un bosque relicto de selva valdiviana, o en el Parque Cucao, por ejemplo, en Chiloé, donde hay como grandes extensiones de bosque, uno puede evidenciar más los efectos que tiene la evapotranspiración y cómo puede nutrir los ecosistemas. Entonces vamos a hablar ahora del ciclo del carbono. ¿Qué procesos conocen o recuerdan del ciclo del carbono? Fotosíntesis, sí. Ya, intercambio de gases. ¿Cuál es el proceso complementario a la fotosíntesis?
Ya el dióxido de carbono es parte del proceso. Acá me respondieron por el chat. Respiración celular, sí. Quimiosíntesis, también. El ciclo del carbono. En general, si hablamos, el ciclo del carbono se divide en dos grandes componentes. Está el ciclo biológico del carbono y está la parte, aunque igual el ciclo biológico es parte del ciclo general, pero como se divide en escalas temporales. Está la parte biológica del ciclo del carbono y la parte biogeoquímica. Entonces, cuando hablamos de la parte biológica, estamos hablando de escalas de tiempo, 200 años, menos. Cuando hablamos de la parte más biogeoquímica, estamos hablando de millones de años. Y tiene que ver cuál es el depósito de como esta separación, estos miniciclos, y cuánto tarda en recircularse este carbono. Nosotros estamos más familiarizados con el ciclo biológico del carbono, que es el que está involucrado con los procesos que ustedes me mencionaron, que es la fotosíntesis, la quimiosíntesis y la respiración celular. En la fotosíntesis, el depósito, bueno, y en la quimio también, principal del carbono es el CO2. El carbono que está disponible en la atmósfera, en forma de gas, y que se incorpora, en el caso de las plantas terrestres, directamente por este intercambio de gases a través de la hoja, por los estomas. Y en el caso de las algas, el dióxido de carbono tiene una gran solubilidad en el agua, se disuelve con mucha facilidad. Puede estar disponible para las algas, entonces se incorpora en gran cantidad a los océanos. Y se incorpora por el proceso de fotosíntesis. Capturan este carbono y a través del proceso de fotosíntesis lo transforman, lo utilizan para producir otras moléculas orgánicas, azúcares, glucosa, C6H12O6, carbohidratos, o sea, bueno, azúcares son carbohidratos, lípidos que también tienen carbono en su estructura, los ácidos nucleicos que también tienen carbono, las proteínas que también tienen carbono. Entonces lo utilizan para formar, a partir de estos compuestos inorgánicos, moléculas orgánicas. Y después, por el proceso de respiración, ocupan este carbono, ¿cierto?, para producir energía, rompen los enlaces de estas moléculas, liberan la energía, producen ATP para su mantención, y como producto de desecho de la respiración celular, se libera CO2. Y ese CO2 se incorpora nuevamente al sistema biológico para seguir circulando. Entonces, la fotosíntesis toma el CO2, genera como producto de desecho oxígeno, y eso se traspasa a los productores o a los que utilizan esta energía para que descompongan esta materia orgánica, y como parte de esa descomposición, ¿cierto?, utilicen oxígeno para maximizar esta producción de energía y liberen como producto de desecho el CO2. Entonces, de esta manera va circulando entre productores y el resto de la biocenosis el CO2 permanentemente. Se incorpora, se elimina, se incorpora, se elimina. Por eso la fotosíntesis y la respiración celular son mecanismos, podríamos decir simbiontes, son metabolismos simbiontes, están interconectados. Uno genera lo que necesita el otro. Entonces constantemente se alimentan entre sí. Y si se han hecho cálculos, si uno tomara todo el CO2 de la atmósfera y todo ese CO2 pasara por el proceso y se devolviera, tardaría alrededor de 200 años. Por eso yo les decía que la escala más o menos temporal máxima, en que hasta la última molécula de CO2 se incorporó y se devolvió a la atmósfera, tardaría alrededor de 200 años. Pero esta es la parte biológica. Pero también hay una cantidad de CO2 que está almacenado en la geósfera, en el suelo, en forma de combustibles fósiles. Entonces, esos depósitos son ricos en carbono, el carbón, el petróleo, el gas natural. Pero son depósitos de carbono que llevan años fuera del sistema, no años, millones de años. Y estos depósitos de carbono se han formado por la descomposición de organismos vivos. Por eso se llaman descombustibles fósiles. Son restos de plantas, de animales, que no se descompusieron en presencia de oxígeno, se descompusieron con muy baja o sin presencia de oxígeno. Entonces lo que le ocurrió a esta materia orgánica en el proceso de descomposición es que fermentó. Y al fermentar lo que se conserva principalmente es el carbono.
esta materia orgánica. Por eso el color negro característico de estos combustibles fósiles. Entonces son compuestos biológicos ricos en carbonos, o sea, de origen biológico, de ahí el combustible fósil, ricos en carbono, pero que llevan millones de años fuera del sistema. Uno de los periodos principales donde se formaron estos depósitos es un periodo que se llama carbonífero, que corresponde a la era más antigua, que es la paleozoica. Estamos hablando 400 millones de años atrás. Se han formado posteriormente, por ejemplo, los americanos son principalmente por combustibles fósiles de planta, porque ahí en ese periodo había mucha diversidad de plantas, y así como nacían muchas plantas, morían muchas por este proceso de descomposición, se formaron grandes depósitos de combustible fósil en la zona del Golfo Pérsico, esos países que también son ricos en petróleo, pero la fuente principal de ellos son organismos animales. Esas zonas antes eran fondos del océano, y por la descomposición, donde los organismos caen al fondo del océano y se descomponen, se formaron estos grandes depósitos fósiles de la zona del Medio Oriente. Pero son animales descompuestos. Eso es el combustible fósil. Y que llevan años, y que, o sea, millones de años fuera del sistema, y que los últimos 200 años hemos devuelto en gran cantidad. Y eso obviamente genera una desestabilización del sistema. Porque si estamos hablando solamente del atmosférico, hay una tasa en la cual este carbono se incorpora y se elimina. Pero si estamos liberando una mayor cantidad de CO2 a través de la quema de estos combustibles fósiles, la cantidad de CO2 en la atmósfera aumenta y la cantidad de productores no está aumentando. En realidad, también por efecto humano está disminuyendo. Entonces no se alcanza a reciclar todo el CO2 que se está acumulando en la atmósfera. Y de ahí se gatillan una serie de procesos asociados a las concentraciones de CO2 en la atmósfera, entre otros gases que se liberan por la quema de los combustibles fósiles. Sí, me están preguntando si ese periodo que se formaron depósitos ricos en carbono corresponde al carbonífero, que es el quinto periodo de la era paleozoica. Me están preguntando si el dióxido de carbono la genera la quema de combustible fósil o la quema de madera. Toda quema de compuestos ricos en carbono, porque recuerden que para quemar necesita oxígeno en la reacción. El oxígeno alimenta las reacciones de combustión. Toda quema de compuestos que tengan carbono va a generar como residuo la liberación de CO2, entre ellos la madera. Pero cuando estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando de compuestos que son mucho más ricos en carbono que otros, o sea, algunos son puro carbono casi. Entonces, obviamente, si yo los quemo, la cantidad de CO2 que va a liberar por la quema de estos elementos va a ser mucho mayor de otros que tengan una menor proporción de carbono en su estructura química.